Han pasado ya 40 años desde ese gran exorcismo que dejó un poco alocada a toda la población de Alemania. Incluso población mundial se llegó a saber el caso. Hace poco se hizo una película sobre ella. Y estoy hablando del exorcismo de Anneliese Michel. Sind wir schon drei? Podemos encontrar por YouTube, de hecho en un vídeo, el primer vídeo que saqué en Halloween, en el mes de octubre, en uno de los exorcismos que muestro exorcismos, sale el de Anneliese Michel. Allí podéis conseguir casi la hora, más o menos una hora y algo del exorcismo, de cómo trataron a Anneliese. En ese audio se hablan lenguas muy extrañas, aparte del alemán, así que si no sabéis alemán, tendréis que leer los subtítulos, que están también. Pero bueno, simplemente el audio es lo más aterrador que podréis conseguir. Yéndonos a la historia, Anneliese era una chica católica que vivía en Alemania y fue sometida a un exorcismo en 1975. Las personas que no crean en fantasmas, espíritus, exorcismos, demonios y demás, pues podríamos llegar a la idea de que murió deshidratada, de que murió también de hambre, de que murió por los malos tratos del exorcista y también de sus padres, y bueno, de que lo que ella tenía era una enfermedad. Y de hecho así lo plasmaron los jueces alemanes que condenaron a los padres y a los dos exorcistas que estaban allí, supuestamente por el asesinato. Anneliese una de las noches se encontraba fatal. La madre era súper católica y bueno, Anneliese empezó a delirar, empezó a tener sudores, empezó con los días también, empezó a autolesionarse. No se sabe por qué. Hablaba en idioma muy raro, un idioma que no conocía la madre, y al ser tan católica, pues no decidió llamar a un médico, decidió llamar a un exorcista. Bueno, antes que al exorcista llamó a un cura, ¿vale? Para corroborar que era una posesión demoníaca. Luego de corroborar que era una posesión demoníaca, porque llegaron a esa conclusión, llegaron que esos sudores, que esas voces que ponía Anneliese, que esa deshidratación, que esa delgadez que empezaba a tener no era nada normal. Y bueno, llevó este caso a la iglesia y la iglesia enviaron a dos exorcistas. Llegaron a decir que Anneliese tenía dentro de ella hasta 6 demonios diferentes. Estos dos padres fueron enviados por la iglesia para que le hiciesen el ritual a Anneliese Michel durante 10 meses. Según las investigaciones, Anneliese Michel no tenía ningún tipo de enfermedad, así que no sabían por qué este cambio tan repentino. Era una buena chica, era estudiante, se comportaba muy bien y de la nada empezó a cambiar a este comportamiento tan extraño. Antes del exorcismo, Anneliese le dijo a uno de los médicos que estaba teniendo Fratzen, que a la traducción vendría siendo ser demoníaco. Y eso le dijo al médico, que estaba teniendo visiones de Fratzen, de seres demoníacos. Más tarde también comentó que empezaba a oler extraño, que era un olor bastante putrefacto, que incluso no le dejaba dormir. Incluso los padres y los dos sacerdotes que estuvieron en el exorcismo confirmaron que ese olor existía, que olía muy mal. Por otra parte, podría ser el olor de tenerla ahí atada y encerrada, de los orines, de la defecación, de los sudores,
de la deshidratación, de no comer, podrían ser de muchas cosas. Después de llevar días y días de ritual de los sacerdotes en el exorcismo, Annalise estaba ya muy debilitada. Ya había empezado a mostrar diferentes tipos de voces, unas roncas, otras más agudas, más diferentes. Y bueno, ya tenían identificado, se supone que tenían identificado ya varios demonios que tenía ya dentro. Pero en una de estas, Annalise se levantó como con la mirada perdida y empezó a caminar. Su paso era bastante lento, estaba muy debilitada. Y de golpe cayó de rodillas. Uno de los exorcistas intentó comunicarse con ella, pero parecía con la mirada perdida, como si estuviese teniendo una visión. Y de la nada, Annalise Michel se levantó con muchísimas energías y empezó a gritar, entusiasmada y alegre: ya estoy curada, ya puedo caminar, soy libre, soy libre. El exorcista, que estaba atónito por lo que había pasado, le preguntó qué es lo que había pasado, qué había visto, y Annalise le dijo que había visto a la Virgen María. Y bueno, fueron corriendo a contárselo a la familia, a los que estaban por allí, gritando de que he visto a la Madre de Dios, ella me ha curado y demás. A lo que luego más tarde se fueron los exorcistas, se quedaron solas en casa, y a Annalise se le volvió a aparecer, según ella, la Virgen María. Esta le pidió que si podría hacer penitencia por las almas perdidas y demás, que le sería muy doloroso, que le costaría. Pero bueno, Annalise lo habló con su madre, todo esto que le había ocurrido de la Virgen María, y acabó aceptando. Sus padres estaban bastante aterrorizados porque se supone que la penitencia que ella debía cumplir era que los demonios se le apareciesen, la poseyesen tranquilamente sin oponerse simplemente. Y ellos sabían que si ella decía que sí a la petición de la Virgen María, pues acabaría peor que incluso el último exorcismo que había tenido. A todo esto volvieron a llamar a los sacerdotes para de alguna forma intentar convencerla de que no lo aceptase esto. Pero Annalise estaba encabezonada de que sí, de que tenía que hacerlo porque si no las almas se iban a perder. Parecía estar teniendo otra visión Annalise y le dijo a uno de los sacerdotes: las cosas pronto se van a volver a poner mal. Y así ocurrió. Se comprobaron que se puso la cosa mucho peor. Podrían ser demonios de verdad, podría estar en su cabeza, quién sabe. A todo esto no quisieron hacerle un exorcismo del todo de verdad, sino que quisieron empezar a hacerles pruebas. Y empezaron a descubrir que sí, que todos los síntomas los empezaba a tener. Hay detalles como los crucifijos dicen que le quemaban. Le colocaron varios vasos de agua en el grifo, otros bendecidos. Cuando le acercaban el vaso de agua bendecido sin que ella lo supiese, empezaba a gritar, a insultar, a decir: un vaso de agua de mierda de San no sé qué. Y a partir de ahí solamente bebería agua del grifo. Durante el exorcismo también dijo el demonio: yo puedo hablar cualquier idioma, pero háblame en alemán. Uno de los sacerdotes leía su Biblia, su libro, sus oraciones en latín, y en una de estas el demonio, utilizando a Annalise Michel, le señaló al padre y le dijo, riéndose: estás cometiendo un error, tu latín es muy pobre. También se sorprendieron los sacerdotes al ver que Annalise contestaba muy rápido a las preguntas que le hacían en chino, en holandés, en inglés, en otros idiomas completamente diferentes al alemán que solamente ella sabía. Incluso los sacerdotes tuvieron la visita de gente del cielo. Algún que otro familiar que había fallecido se había presentado allí. Mediante Annalise Michel, uno de los demonios dijo: es muy difícil estar aquí, hay demasiada gente.
Hay demasiadas personas santas presentes. Y fue justamente ese día en el que todos los demonios, a excepción de uno, fueron expulsados. Unos días más tarde se descubrió que fueron autorizados a volver. Incluso llegaron más demonios mudos que no se presentaron con nombre, ni siquiera hablaban, pero que sí le hacían daño a Annalise. Los demonios incluso tenían miedo en algunos momentos porque se ve que Annalise estaba como... alguien la había maldecido cuando estaba en el vientre de su madre. Eso dijeron los demonios a través de Annalise. Y decían que querían salir de ella, pero que no podían salir, que era una mocosa estúpida que iba siempre a la iglesia, que era una puta, que no sé qué, que demás, que era muy religiosa y que estaban atrapados ahí dentro ya de ella y no podían salir, que lo estaban pasando muy mal. El exorcista se lo dijo: si no queréis estar aquí, salid de ella. Entonces contestaron que no podían porque él no lo permite. El que está arriba no se lo permitía. Y repetían, queremos salir, pero el que está arriba no. Y lo repetían una y otra vez. Decían que querían salir, pero el que está arriba no se lo permitía. De modo que los sacerdotes llegaron a la conclusión que fue Dios mismo quien permitió que esos demonios entraran en Annalise Michel como un tipo de recipiente para tenerlos ahí encerrados y contenidos, para así salvar otros tipos de almas, para así salvar a esos demonios de alguna forma, porque ellos eran las almas condenadas a la que Annalise Michel había accedido a salvar. Con el tiempo Annalise Michel murió al año siguiente. Empezó en 1975 el exorcismo y murió en 1976. La autopsia que se le hizo a Annalise Michel se declaró que murió de deshidratación y desnutrición. O no se le daba de comer, no se le daba de beber, o ella misma rechazaba el alimento. Pero las fotografías que habéis podido ver aquí en el vídeo, se ve el cambio total. Se ve a una chica joven, luego se ve a una mujer mayor, súper delgada, con ojeras brutales, con una cara como si hubiese salido de años de drogadicción. Y declararon los sacerdotes, incluso los padres, que Annalise había declarado que no se le permitía comer, que alguien no le permitía comer y que se negaba a ir al médico o al hospital porque la declararían enferma mental y la encerrarían. Y de esta forma pues no podría salvar a esas almas. Y bueno, fueron condenados los padres, los sacerdotes, a 6 meses de prisión, pero quedó todo reducido en 3 meses y libertad condicional. Este caso se supo por todo el mundo. Incluso se han hecho películas, se han hecho libros. Y para mí es, si no el que más, uno de los exorcismos más crueles, más aterradores que puedan existir. Que incluso se podría elevar al nivel de la película del exorcista o al libro del exorcista. Pero bueno, hay muchísimos más datos sobre este caso que podréis encontrar fácilmente por internet, incluso todas las conversaciones que tuvieron los sacerdotes con los demonios. Hay muchísimas más. Yo os he dado aquí un poco los detalles que creo que son los más importantes, los más interesantes, y podéis escuchar el audio. Lo que no se lo recomiendo a quien sea muy sensible a todo este tipo de cosas. No os recomiendo que sigáis escuchando el audio o sigáis leyendo detalles del caso, porque os encontraréis bastante mal. Yo os digo que es muy fuerte. Y hasta aquí el exorcismo de Annalise Michel. Un asesinato, una tragedia, quién sabe ahora mismo. Lo único que podemos saber es que fue realmente aterrador. Que tengas un feliz mes de Halloween, pero antes de que te vayas, recuerda que a partir de ahora YouTube solo te avisará de que he subido vídeos si tienes marcada la campana, así que clica en la campana que verás al lado de mi nombre, marca con la V el recuadro de notificación y dale a guardar. Saludos a Wilson Gamer, a Wendy Fretel, a Claudia García Padín, a Loli Paul, a Kevin Lazcano y a Red Extreme X.
Gracias por visitar mi canal. Si te ha gustado el vídeo, dale pulgar arriba, comparte el vídeo con tus amigos y déjame en la caja de comentarios temas extraños y escalofriantes de los que te gustaría que narrase. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y nos vemos en un próximo vídeo.